La República Argentina conmemora el 216 aniversario de la Revolución de Mayo, fecha fundacional de nuestra historia y nacimiento del primer gobierno patrio. El señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei, inicia en estos momentos la tradicional caminata desde la Casa de Gobierno hacia la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde se celebrará el solemne Te Deum en el marco del 216º aniversario de la Revolución de Mayo de 1810. Acompañan al señor presidente de la Nación, el señor presidente provisional del Honorable Senado de la Nación, contador Bartolomé Abdala. El señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Martín Menem. El señor jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni. El señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, licenciado Pablo Quirno. El señor ministro del Interior, contador Diego Santilli. El señor ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti. El señor ministro de Justicia, doctor Juan Bautista Maíquez. La señora ministra de Seguridad Nacional, Magíster Alejandra Monteoliva. El señor ministro de Salud, doctor Mario Lugones. El señor ministro de Desregulación y Transformación del Estado, doctor Federico Sturzenegger. La señora secretaria general de la Presidencia de la Nación, licenciada Karina Milei. Y la señora secretaria legal y Tufi. A 216 años de aquel 25 de mayo de 1810, el pueblo argentino renueva su homenaje a los hombres y mujeres que iniciaron el camino de nuestra libertad. El señor presidente de la Nación ha saludado a la agrupación Banderas, representación federal de nuestra identidad nacional. Señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei, ingresa por la puerta central de la Catedral Metropolitana para dar inicio al solemne Te Deum en homenaje al 216º aniversario de la Revolución de Mayo. Lo recibe el arzobispo de Buenos Aires, su excelencia reverendísima Monseñor Jorge García Cuerva, junto a las demás autoridades eclesiásticas. El señor presidente de la Nación, junto a las autoridades nacionales y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dirigen hacia el mausoleo del general Don José de San Martín, ubicado en el ala derecha de esta catedral, para rendir homenaje al padre de la patria. El primer mandatario se encuentra próximo al ingreso al mausoleo, donde descansan los restos del general Don José de San Martín. Se encuentran formados a la espera del saludo del señor presidente de la Nación, el señor jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y los señores jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas de Seguridad.
Presidente. A continuación, el señor presidente de la Nación y las autoridades que lo acompañan procederán a depositar una ofrenda floral al pie del mausoleo en homenaje al padre de la patria, general don José de San Martín. Una vez depositada la ofrenda y en homenaje al general don José de San Martín, se invita a continuación a los presentes a acompañar el toque de silencio en señal de respeto. El señor presidente de la Nación reanuda su desplazamiento por la nave central hacia el altar mayor para dar inicio formal a esta ceremonia. Nos sentamos. Esta solemne celebración de Acción de Gracias será presidida por Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, acompañado por los señores obispos auxiliares y con la asistencia de dignatarios de los distintos cultos que profesan en el país. Participan autoridades nacionales de los diversos poderes encabezados por el señor presidente de la Nación Argentina, como así también especialmente invitados están presentes los miembros del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, presididos por el señor jefe de gobierno de esta ciudad autónoma. También participan autoridades militares de las 3 Fuerzas Armadas y de seguridad. A su vez está presente el cuerpo diplomático acreditado ante el gobierno argentino. Nuevamente, en esta catedral, bajo la mirada del Cristo de Buenos Aires, el 25 de mayo damos gracias por todos los dones que hemos recibido de las manos de Dios. Ponemos en la mirada del Padre Omnipotente a toda la nación para que la siga sosteniendo y fortaleciendo con su bendición. Nos ponemos de pie.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la paz de Cristo, Señor de la historia, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Dios Padre nuestro, que con admirable providencia gobiernas el mundo, atiende nuestros ruegos por la patria, para que la prudencia de sus autoridades y la honestidad de sus ciudadanos robustezcan la concordia y la justicia, y podamos vivir en paz y prosperidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Permanecemos de pie. Bendícenos, Cristo, y guárdanos en el espíritu de las bienaventuranzas. Alegría, sencillez, misericordia. Del Evangelio según San Marcos. Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres. Y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Estaba blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. Jesús, luz de nuestros corazones, desde tu resurrección siempre nos hablas a nosotros donde quiera que nos encontremos. Nos sentamos.
El mensaje que compartiré una vez más quiere ser un aporte a la luz de la palabra de Dios para la reflexión de todos los actores de la sociedad argentina, convencido de que entre todos construimos la patria, más allá de saber que luego algunas frases puedan ser tomadas de manera aislada para querer alimentar la fragmentación. Como aquella gente en Cafarnaúm, hoy 25 de mayo, también nosotros nos reunimos en torno a Jesús y su palabra para juntos rezar y pedir por nuestra patria. 4 hombres acercan un paralítico a Jesús, alguien que no podía caminar, que no podía pararse por sus propias fuerzas. Hoy también muchos hermanos experimentan estar paralizados en sus esperanzas, en sus oportunidades, en su dignidad. Desde hace muchos años se sienten postrados, tirados al borde del camino de la vida, y ya no tienen fuerzas para seguir, no pueden sostenerse en sus derechos tan postergados. Y no es cuestión de buscar rápidamente responsables, que con sinceridad y cada uno desde su lugar, un poco somos todos, sino en tomar conciencia que tenemos la enorme responsabilidad de ayudar a curar tantas parálisis personales, familiares y también sociales, como aquellos 4 hombres que se hicieron cargo, que no buscaron culpables, sino soluciones. Ellos podían caminar, y esto los hizo solidarios con el dolor ajeno. La vida seguramente les dio más oportunidades y por eso fueron más sensibles frente al paralítico. No lo dejaron tirado, porque nadie es descartable, nadie es desechable. Todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados, y tantos más. El Papa León XIV nos recuerda que la pregunta recurrente es siempre la misma. ¿Los menos dotados no son personas humanas? ¿Los débiles no tienen nuestra misma dignidad? ¿Los que nacieron con menos posibilidades valen menos como seres humanos y solo deben limitarse a sobrevivir? De nuestra respuesta, continúa diciendo el Papa, a estos interrogantes depende el valor de nuestras sociedades y también nuestro futuro. O reconquistamos nuestra dignidad moral y espiritual, o caemos como en un pozo de suciedad. Fin de la cita. Como no podían acercar al enfermo a Jesús a causa de la multitud, levantan el techo de la casa y descuelgan la camilla con el paralítico. No se dejan ganar por el no se puede, por el desaliento, tampoco por el siempre se hizo así. Al contrario, la creatividad y la audacia pueden más, y se animan, y lo hacen juntos, unidos. Una empresa tan difícil y arriesgada solo fue posible porque se pusieron de acuerdo, porque dejaron de lado por un rato sus diferencias, porque pusieron en el centro de su misión al paralítico. Se pusieron a su servicio, no se sirvieron de él, porque tuvieron el mismo objetivo, acercarlo a Jesús. En términos políticos, acordaron, consensuaron, se plantearon una tarea común pensando en los más frágiles. 4 hombres fueron los que hicieron la diferencia. 4 personas capaces de cargar la camilla del otro. Y por qué no, 4 actores que son esenciales para la Argentina de hoy. El actor del bien común, no como la suma de intereses, sino como la capacidad de una nación de velar por todos sus hijos, especialmente por los más necesitados.
El actor del diálogo, escuchando a todos, respetando, hablando cordialmente, buscando consensos en la diversidad. El actor de la amistad social, basta de arengar la división y la polarización, porque nadie se salva solo, como nos decía el Papa Francisco. Y por último, pero no menos importante, el actor de la esperanza, que todos los días, que como un motor interno anima cotidianamente a tantos argentinos que todos los días hacen enormes esfuerzos y siguen apostando por un futuro mejor. 4 amigos, 4 actores capaces de cargar lo que hoy tiene paralizado a nuestro pueblo y a su clase dirigente. 4 acuerdos fundamentales: el bien común, el diálogo, la amistad social y la esperanza. Un verdadero ejemplo para todos nosotros, porque no nos podemos permitir ser ingenuos. La sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte mientras diversos intereses juegan su partida, ajenos a las necesidades de todos. El sálvese quien pueda no es más que la expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descompone a la nación, porque terminamos siendo solo una suma de individuos en un mismo territorio, donde cada uno piensa en sí mismo y en el propio bienestar. Hasta Jesús queda sorprendido de la fe de aquellos hombres que cargan al paralítico. El pueblo argentino es un pueblo de fe, un pueblo que a pesar de las crisis crónicas y dificultades constantes, sigue adelante y se pone la patria al hombro. De esa reserva espiritual heredada de nuestros abuelos brotan nuestra dignidad, nuestra capacidad de trabajo duro y solidario, nuestra serenidad aguantadora y esperanzada. Lo que nos falta es una clase dirigente que con la fuerza de ese pueblo se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación, y que lo haga por los que no pueden más, por los que perdieron las ganas de seguir, por los que sufren la parálisis de la falta de trabajo, de educación, de oportunidades. Unos escribas que estaban sentados mirando el esfuerzo de aquellos hombres y el milagro de Jesús, se pusieron a hablar y criticar, apoltronados en su comodidad y en sus seguridades. Viven de privilegios. Alejados del común de la gente, perdieron la sensibilidad con los que sufren y critican a los que intentan hacer algo. Odiadores de aquella época, sentados en la casa de Cafarnaúm. Haters de hoy, sentados frente a una computadora de su escritorio o cómodamente instalados delante de una pantalla para hacer terrorismo de las redes, descalificando y difamando. ¿Qué vigencia tienen entonces las palabras del Papa León cuando decía en febrero de este año: los invito a abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo? Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias. Esforcémonos, en cambio, por aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas. Entonces, finaliza el Papa León, muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y de paz. Y así, como aquellos escribas no lo detienen a Jesús en su deseo de sanar al paralítico, los violentos de hoy no tienen que detener a los hombres y mujeres que en nuestra Argentina quieren dar una mano y hacer algo por la patria, con esfuerzo silencioso y paciente, sin estridencias, sin cámaras, pero con el compromiso de un pueblo que no se resigna a vivir mal, sin justicia y sin paz. Como en el Evangelio Jesús nos dice a todos:
Argentina, levántate. Argentina, vos podés. Levantarse es signo de resurrección. Es un llamado a revitalizar la urdimbre del tejido de nuestra sociedad. Es ponerse de pie y caminar juntos venciendo la invalidez de la desesperanza que nos lleva a ser componendas rastreras, de la intolerancia que fermenta en nuevas formas de violencia, de la tristeza crónica que a veces se nos pega en el alma y nos hace creer que nunca vamos a salir adelante. Por eso, con el beato Fray Mamerto Esquiú, a quien recordamos especialmente en el bicentenario de su nacimiento, decimos: República Argentina, noble patria, todos tus hijos te consagramos nuestros sudores y nuestras manos no descansarán hasta que te veamos en posesión de tus derechos, rebosando orden, vida y prosperidad. Argentina, toma tu camilla, es decir, no te olvides de tu historia, de los momentos en que parecía que no podías avanzar, de los próceres que te ayudaron a caminar, de los héroes que entregaron su vida por la libertad, de ese pueblo fiel que supo ponerse a los demás al hombro. Memoria agradecida y reconciliada por las raíces de la nación y por los que personalmente nos ayudaron y nos dieron la oportunidad de salir adelante. Esto nos hará más buenos, más generosos y más solidarios con los que aún siguen postrados. Eso se llama empatía. Por eso es cruel y escandalosa la ostentación, el despilfarro, el derroche. Y hacia el final, Jesús le dice al paralítico: vete a tu casa, al hogar, a la familia, no como uno más, no como un número, sino como un miembro de la comunidad, protagonista de su vida, no como un objeto de beneficencia. Que Argentina sea casa, sea mesa familiar a la que se sienten todos sus habitantes. Vivimos tiempos complejos y por eso es necesario estar unidos y comprometidos con los más pobres. El llamado evangélico de hoy nos pide refundar el vínculo social y político entre los argentinos. Si apostamos a una Argentina donde no estén todos sentados en la mesa, donde solamente unos pocos se beneficien, el tejido social se destruye, las brechas se agrandan y entonces terminamos siendo una sociedad camino al enfrentamiento. La proclama de la primera Junta de Gobierno, dirigida a todos los habitantes del Río de la Plata, del día siguiente, del 26 de mayo de 1810, decía: entregaos a la más estrecha unión y conformidad recíproca. Llevad a las provincias todas de nuestra dependencia y aún más allá, si puede ser, hasta los últimos términos de la tierra, la persuasión del ejemplo de vuestra cordialidad y del verdadero interés con que todos debemos cooperar a la consolidación de esta importante obra. Ella afianzará de un modo estable la tranquilidad y bien general a que aspiramos. El primer mensaje del primer gobierno patrio al pueblo es un llamado a la unidad, no a la uniformidad, sino a la conformidad recíproca y a la cordialidad. El sueño fundacional fue siempre la unión. Hagámoslo realidad, por nosotros, por nuestros abuelos, por las futuras generaciones. Que la Virgen María, Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina, interceda por nuestro país, por sus gobernantes y por todo nuestro pueblo, que desde su fe más profunda sabe que ella nos cuida siempre. Amén. Nos ponemos de pie. Una mañana como esta, en 1810, la primera Junta de Gobierno se acercaba a esta misma Catedral de Buenos Aires
y encargaba el canto de un Te Deum en acción de gracias. Hoy, siguiendo aquel gesto, también recurrimos a esa misma oración para dar gracias a Dios, fuente de toda razón y justicia.
Invito a todos los hermanos que representan los distintos cultos que se profesan en el suelo argentino y a todos a quienes están aquí presentes a elevar juntos una fervorosa oración por la patria con el compromiso de cuidar la paz y la justicia. Señor, haz de nosotros instrumento de tu paz. Donde hay odio, pongamos amor. Donde hay ofensa, pongamos perdón. Donde hay discordia, unión. Donde hay duda, pongamos fe. Donde hay desesperación, pongamos esperanza. Donde hay tinieblas, pongamos la luz. Maestro, que no busquemos tanto ser consolados como consolar, ser comprendidos como comprender, ser amados como amar, porque dando se recibe, olvidándose de sí es que uno se encuentra, perdonando se alcanza el perdón, muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. Esta oración se atribuye a San Francisco de Asís. Este año estamos recordando 800 años de su fallecimiento. Un ejemplo de paz, un ejemplo de cordialidad, un gran santo reconocido incluso por otros credos y por aquellos que también son ateos o que no creen en Dios. Por eso los animo a que esta oración podamos rezarla a lo largo de este año. Y una vez más, como hermanos y por nuestra patria, rezamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre bueno, que llamaste hijos tuyos a los que trabajan por la paz, concédenos a todos los argentinos la gracia de procurar sin cesar aquella justicia que es la única garantía de una paz sólida y verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos la intercesión de la Madre de Jesús, que silenciosamente desde Luján nos acompaña desde mucho antes de iniciar nuestro camino como nación. A tu cuidado confiamos los pasos de la patria, para que siempre podamos vivir como hermanos en justicia y en paz.
Agradecemos la participación de la Capilla Musical de esta Catedral de Buenos Aires bajo la dirección del maestro licenciado Matías Cano y en el órgano el maestro profesor Enrique Rimoldi. Una vez que el señor arzobispo haya impartido la bendición final, junto con el señor presidente de la Nación, podremos ir a cantar el himno nacional frente al Cabildo de Buenos Aires. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Antes de finalizar, quiero agradecer a las autoridades nacionales, a las autoridades del gobierno de la ciudad, por supuesto, pero también a mis hermanos de otros credos y también a todo el cuerpo diplomático. Gracias por estar aquí acompañándonos a todos. Nos podemos ir en paz. Para dar cierre formal al solemne Te Deum en conmemoración del 216 aniversario de la Revolución de Mayo, el arzobispo de Buenos Aires, su excelencia reverendísima, Monseñor Jorge García Cuerva, saluda en este momento al señor presidente de la Nación. Lo acompañan en esta instancia los obispos auxiliares y los representantes de los distintos credos presentes en nuestro país, en un gesto de unidad y respeto interreligioso. Por el pasillo central de esta catedral metropolitana se inicia el egreso de las autoridades nacionales tras haber participado de esta celebración litúrgica en una nueva conmemoración de nuestra fecha patria fundacional. Invitamos a los presentes a dirigirse al exterior de esta catedral metropolitana y a tomar ubicación en el histórico Cabildo de Buenos Aires para entonar juntos las estrofas de nuestro himno nacional.
Frente al histórico Cabildo de Buenos Aires, símbolo de los acontecimientos que dieron origen a nuestra vida institucional, el pueblo argentino vuelve a reunirse en un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. En estos momentos, el señor presidente de la Nación y las autoridades nacionales se desplazan hacia el sector ubicado frente al histórico Cabildo de Buenos Aires. Desde este lugar emblemático, testigo de los debates y decisiones de aquel mayo de 1810, serán entonadas las estrofas de nuestro himno nacional, como expresión de memoria, identidad y unidad de todos los argentinos. El 25 de mayo representa uno de los momentos fundacionales más importantes de la historia argentina y que año tras año nos convoca a renovar el vínculo con los valores que dieron origen a la patria. El Cabildo de Buenos Aires, testigo central de aquellos acontecimientos de mayo de 1810, continúa siendo uno de los símbolos más representativos de nuestra historia nacional. En este mismo lugar, hace 216 años, se desarrollaban los hechos que darían origen al primer gobierno patrio, marcando el inicio del camino hacia la independencia argentina. A lo largo del tiempo, este edificio histórico se transformó en uno de los símbolos más representativos de la vida política y de la memoria colectiva argentina. Hoy escenario en este nuevo aniversario de un 25 de mayo. Frente al histórico Cabildo de Buenos Aires, símbolo de los acontecimientos que dieron origen a nuestra vida institucional, hoy el pueblo argentino vuelve a reunirse en un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Entre estos muros y esta plaza, hace 216 años, comenzaba a gestarse el nacimiento de nuestra patria.
frente al histórico Cabildo de Buenos Aires y en esta nueva conmemoración de la Revolución de Mayo, el señor Presidente de la Nación, doctor Javier Milei, y las autoridades nacionales se encuentran ubicadas para continuar con los actos oficiales de esta jornada. En este mismo lugar, hace 216 años, se desarrollaban los hechos que darían origen al primer gobierno patrio, marcando el inicio del camino hacia la independencia argentina. El Cabildo de Buenos Aires, testigo central de aquellos acontecimientos de mayo de 1810, hoy continúa siendo uno de los símbolos más representativos de nuestra historia nacional. El 25 de mayo representa uno de los momentos fundacionales más importantes de la historia argentina y que año tras año nos convoca a renovar el vínculo con los valores que dieron origen a la patria. Frente al histórico Cabildo de Buenos Aires, las autoridades nacionales y las autoridades del gobierno de la ciudad se ubican frente al histórico Cabildo en este mismo lugar donde hace 216 años se desarrollaban los hechos que darían origen al primer gobierno patrio, marcando el inicio del camino hacia la independencia argentina. ¡Vamos, Javier! Y recibimos al señor Presidente de la Nación, doctor Javier Milei, frente al histórico Cabildo de Buenos Aires, en el 216 aniversario de la Revolución de Mayo. Seguidamente, invitamos a todos los presentes a entonar las estrofas de nuestro himno nacional, interpretadas por la Banda Militar Tambor de Tacuarí del Regimiento de Infantería 1 Patricios.
Finalizadas las estrofas de nuestro himno nacional, se retira el señor presidente de la Nación, dando así cierre a los actos oficiales de esta conmemoración por el 216º aniversario de la Revolución de Mayo. Muchas gracias a todos los presentes. Los invitamos a disfrutar a continuación de la programación artística prevista para esta jornada conmemorativa.